Tenemos del otro lado de la línea a Sandra Chaer de la Asociación Comunicar Igualdad con una investigación muy interesante que en breve se va a presentar. Hola Sandra, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, ahí te vemos, qué bien, fantástico, buenísimo. Cometí el error de avisarle al operador que íbamos a salir por Zoom. Así que si nos demoramos, asumo la responsabilidad porque Javi es un genio, es absolutamente mía. Así que, perdón Javi, fue mía el error. Bueno, qué placer verte, saludarte, Gente, mucho gusto. un placer. Bueno, eh, me parece sumamente interesante esta investigación. Quiero que nos cuentes cómo se hizo. Creo que se peinaron como 14 países de Latinoamérica. Sí, lo que hicimos fue tratar de relevar organizaciones de medios, es un genérico para hablar de empresas de medios, sean públicas, privadas o del tercer sector, que tuvieran protocolos de violencia de género y era una excusa también para preguntar sobre cómo se abordaban las situaciones de violencia en estas organizaciones. Hicimos una encuesta que circuló de forma, digamos, anónima, autoadministrada. Hicimos además 22 entrevistas en profundidad y analizamos 27 protocolos de violencia de empresas que los tenían. No había muchas que no los tenían. Entonces, algunos de los resultados, que fueron en total 108 respuestas de 95 medios de 14 países, que es lo que decís vos, el dato más importante, que sería el que fuimos a buscar, es que el 57% de estas organizaciones no tienen protocolo de violencia, o si querés ver la parte llena del vaso, el 43% sí lo tiene. Y después de cuando preguntábamos por conocimiento de situaciones de violencia, el 75% de las personas que respondieron las encuestas o las entrevistas nos dijeron que conocían casos de violencia propios o ajenos. Estos te diría que son los datos más destacados o relevantes, después se puede hilar fino. Y también el tema de medios, ¿no? De las situaciones de medios, concretamente, no sé si los números que yo tengo aquí a mano son en medios en Argentina, de periodistas que han recibido algún tipo de violencia por medio de funcionarios políticos. Es un promedio de todos los países, de estos 14 países. Y sí, Bien, solamente estamos hablando de empresas, de organizaciones de medios, ¿no? Porque protocolos de violencia pueden tener empresas de todos los sectores, no solamente exacto. empresas periodísticas. Pero nuestra investigación, como somos una organización dedicada a comunicación y género, está focalizada en empresas periodísticas. En Argentina, si tuviéramos que recortar, en Argentina, tengo entendido por haber trabajado en tema de políticas de género para grandes compañías, que es uno de los países que en Latinoamérica prácticamente lidera todo lo que tiene que ver con igualdad y equidad de género y diversidad. ¿Es así? No me animaría a decir eso porque nosotras no hicimos ese relevamiento, tampoco me animaría a decirlo ahora en este contexto. Obvio. Lo único que te puedo aportar en esta línea, que no tiene que ver con que tengan o no políticas de género, pero sí te puedo aportar que nosotras tratamos de hablar con directivas y directivos de medios de todos los países. O sea, en todos estos países fuimos a buscar empresas de medios y tratamos de hablar con periodistas y con quienes las dirigían estas empresas. Siendo nuestra organización de Argentina, era donde teníamos más contactos con empresas de medios. Sin embargo, no logramos que una sola directiva o directivo de empresas de medios de Argentina nos responda. No. Tenemos, por ejemplo, respuestas de dos empresas muy grandes privadas de México. Tenemos también respuestas de directivas y de periodistas de otros países de la región y no de Argentina. No sabría decir, no puedo afirmar que esto signifique que las empresas de Argentina son menos transparentes o se abren menos. No podría afirmar eso, solo doy este dato concreto. Nuestra organización tiene base en Argentina, es donde somos más conocidas y, digamos, intentamos por todos los medios hablar con varias de las empresas grandes y no tuvimos ningún resultado positivo. Me dejas, pero helada. No, ¿y qué crees que por qué sucede? ¿Es por este contexto o porque en realidad no ha mellado realmente todo lo que tiene que ver con la cultura que creíamos que habíamos atravesado, que tiene que ver con el tema de la construcción eh,
feminista como una lucha ganada. No me animaría a decir eso, porque si hay algo que yo veo incluso positivamente de este contexto negativo que estamos viviendo en relación al retroceso de políticas de género, es que me doy cuenta que este retroceso, me doy cuenta, no, este retroceso se da sobre una base, digamos, de mucho trabajo de la agenda feminista y la agenda de igualdad, y eso se nota. Porque vos ves que hay un conocimiento de los temas de género, que hay un debate en torno al retroceso de estas políticas de igualdad que si se daban hace 10 años atrás no hubiera habido. Entonces no me animo a decir que las empresas periodísticas no tengan o tengan menos agenda de género que otras de la región. Pero sí te puedo dar ese dato que quizás tiene que ver con un hábito de menor transparencia, porque ahí sí quizás hay algo para investigar. Y otro dato que nos llamó la atención, y esto no pasó solo en las de Argentina, pero sí pasó, sí nos lo relataron en relación a una de las empresas grandes de Argentina, es que si bien existe, tienen protocolo de violencia de género, este protocolo no está disponible para el staff, o sea, no se circula como cuando vos tenés una herramienta de trabajo que habilita derechos, como en este caso es la denuncia en relación a situaciones de violencia, vos circulás esa herramienta justamente para que la gente sienta que puede ir a denunciar, que esto, digamos, hay un cobijo para una eventual situación de denuncia. Y lo que nos decían es que se sabe que la herramienta existe, pero esa herramienta no circula entre el staff. Esto igual también nos lo dijeron en otros países, sobre todo en empresas grandes. Esto sí me parece que es interesante pensarlo. Las empresas más chicas, tercer sector, sociedad civil, que tienen también estas herramientas, pareciera que, digamos, cuando se construyen estas herramientas, se ponen realmente al servicio de la población de esa empresa. Eh, Estamos como en lo que sería un lavado de cara, entonces. No sé si soy muy taxativa. Bueno, posiblemente como lo que se llama habitualmente un pinkwashing, es decir, lavamos la Sí, cara como qué. no me animaría a afirmarlo, pero sí lo que nosotras podemos decir es que detectamos que la herramienta está existiendo y no se está difundiendo, con lo cual acá hay un llamado de atención, porque si vos tenés la herramienta, pero la tenés en un cajón, de verdad el derecho no se está garantizando. Entonces, ahí habría que profundizar un poco más y me parece que eh, de la mano de esto encontramos algunos de los datos que da la investigación que me parecen relevantes, que es que solamente el 28% de en esas situaciones de violencia que te relaté, que es que el 75% de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que conocían casos de violencia, bueno, de esos casos de violencia, solo en el 28% se hicieron denuncias. Acá nos llama la atención que sea tan bajo el índice de denuncias. Nosotras no indagamos más porque pensá que algunas eran encuestas autoadministradas, con lo cual no hacíamos repreguntas, pero sí nos parece que esto se vincula claramente a otros dos indicadores que da la muestra, que es que en el 41%, 41,5% de los casos en que se hicieron denuncias hubo represalias contra las personas denunciantes. O sea, si vos ibas y denunciabas a la empresa una situación de violencia, la represalia podía ir desde sacarte el trabajo, reducírtelo, amenazarte, despedirte. Fueron muchas las estrategias que denunciaron, que fueron denunciadas en los casos. Y el otro dato que nos parece que está vinculado a esto es que en el 54,5% de los casos los agresores no recibieron ningún tipo de sanción. O sea, hay mayormente impunidad en relación con los agresores. Entonces, si vos viviste una situación de violencia y encontrás que en un antecedente, o sea, en una situación de violencia denunciada antes a tu compañera, la echaron, la amenazaron, etcétera, o al agresor no lo sancionaron, no es un aliciente para que vos denuncies violencia. No, me parece que sí, esto se puede poner en la línea de protocolos quizás hechos pero no utilizados o cajoneados, impunidad hacia los agresores, o sea, una cultura de la violencia que más allá de que existan protocolos, todavía no está siendo desmantelada, para sintetizarlo. Me dejas sin pregunta. Mirá que es un poco difícil dejarme sin pregunta, sin palabras. Mientras te escuchaba,
Eh, eh, soy parte, digamos, colaboro en algunas situaciones con todo lo que tiene que ver con la postura de justicia restaurativa, ¿no? Es decir, esto de comenzar a trabajar con el victimario para esto que, en cierta manera, esto que vos planteás acá, ¿no? O sea, no me animo a denunciar y si denuncio tengo represalia y si además eh, el victimario no recibió ningún tipo de denuncia. No te quiero poner en camisa de once varas, no te quiero incomodar, pero vemos en medios varones que han incurrido en situaciones de acoso y que ahora están en medios, sin pantallas y me parece que evidencia muchísimo concretamente lo que vos estás planteando en estos números. Sí, yo creo que ahí hay que profundizar mucho más en la complicidad. Nosotras hicimos una campaña vinculada a esta investigación que está en nuestras redes. De los últimos 3 meses estuvimos haciendo piezas y justamente muchas de esas piezas pedimos a varones que fueran ellos quienes hablaran de la campaña, porque nos parece que es importante desarticular todo un entramado de complicidad que hay en torno a la violencia de género en los medios, ¿no? Que va desde quizás el colega que ve una situación de violencia y no sale a ayudar, el colega varón, me refiero sobre todo, no sale a asistir a la víctima, digo, y hasta el jefe que no, que digamos que se hace el tonto ante esta situación, porque el tema es que los agresores son mayormente justamente quienes están en cargos directivos. A nosotras nos da muy alto este porcentaje, casi el 50% de los agresores están en cargos jerárquicos y a eso hay que sumarle un 27% de agresores que son colegas. O sea, es muy alta la proporción de varones que son agresores, porque también podrías tener fuentes, ¿no? Entonces ahí decís, bueno, porque vos decís que está por fuera de estos números. Bueno, los que pueden estar fuera de los medios, situaciones de fuentes, eh, digamos, de personas que vayas a entrevistar, etcétera. Pero no, hay un porcentaje muy alto que está dentro de los medios. Entonces ahí es muy importante que se desanude y se desarme esta complicidad hacia dentro de los medios, que es una complicidad que tiene que ver con el abuso de poder, la violencia de género, el abuso sexual y los cargos directivos. Como para cerrar, tremenda la investigación, la verdad que los súper felicito. Me enteré por un amigo y colega, Jairo Stracha. Ojalá que haya muchos más varones. Me voy a poner en Bueno, campaña. Jairo fue justamente una de las personas que, digamos, difundió la campaña en Exacto. redes. Me voy a poner en campaña para acompañar y ver si tengo algunos amigos que pueden sumarse a esta campaña. Pero de verdad, me comprometo al aire. Sandra, me voy a despedir y me gustaría que puedas cerrar, como te parezca, antes de escuchar a Cuño Libarona en lo que sucedió en el día de ayer. Yo mientras te estaban ubicando en el Zoom, que vuelvo a pedirle disculpa a mi compañero y a vos por no avisar, la verdad que para mí es como que estamos en el año 1800, ¿no? O sea, el cuento de la criada es casi prácticamente Cenicienta al lado de lo que escuchamos en el día de ayer. Pero me gustaría que puedas cerrar en este contexto que estamos. ¿Qué crees que como periodista debemos, qué camiseta debemos ponernos como periodista en este contexto? Sí, me parece importante decir en este contexto, justamente después de las expresiones del ministro ayer, la agenda de género y la agenda feminista en los medios viene retrocediendo y no solamente desde que asumió Javier Milei, sino desde antes. Hay mucho menos espacio para estos temas dentro de los medios de comunicación. Pero, sin embargo, me parece que la sociedad argentina construyó, vuelvo a lo que dije antes, un conocimiento, un saber, un sentido común sobre la agenda de género, que lamentablemente hoy está fuera de los medios o está en pocos casos reconocida en los medios, como en este espacio, pero que sigue existiendo, con lo cual yo apelaría en estos momentos de oscuridad a recuperar todos esos saberes que tenemos, a sostenerlos, a pararnos sobre nuestro sentido común feminista, que creo que lo tenemos, y a comprender un poco lo que está pasando a nivel político también
como narrativas con un objetivo político, ¿no? No tanto como la expresión de la verdad, porque está claro que Cunio Libarona de ninguna manera eso que dijo ayer expresa su realidad personal ni la de la mayoría de la gente de este gobierno, ¿no? Que tienen vidas muy lejanas al modelo de familia tradicional, sino que están expresando una narrativa con un sentido político. Me parece que eso tiene que ayudarnos a reforzar nuestro posicionamiento feminista y en búsqueda de la igualdad. Muchísimas gracias. Ahí tenemos, y vamos a cerrar con el ministro Cunio Libarona, tal coincido con vos totalmente. Es ficción lo que escuchamos ayer y es absolutamente distractivo. Hay una intencionalidad de corrernos de la agenda de lo que realmente pasa en un país que el 61% de los pibes es pobre. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un placer. Y gracias a mi amigo Jairo, que por él realmente pude ver y ponerme en contacto con ustedes, y el compromiso lo asumo al aire, de comprometerme realmente con tener más voces masculinas. Sandra Chaer, de Comunicación en Igualdad, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Nos despedimos con el ministro Cunio. Gracias. Muchas gracias, Sara. Hasta luego. Un placer. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie, y queremos que estudie y respete y venga a este Congreso y respete todos los derechos que están, simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. No. No, espérese que no terminé de hablar. Estoy hablando de esto. Vamos a dejar que termine y ahora avanzamos con las preguntas. No, boludo, esto está textual de lo que ustedes hablaron, ¿no?